Bien. Mirna Aguilar, Presente. gracias. Aceret Facio, Presente, profe. Presente, maestro. ok, gracias. Jennifer Sánchez, Leslie Reyes, Presente. gracias. Natalia Uc, Yaday Wicap, Presente, profe. gracias. Misael Zip, Presente, maestro. muchas gracias. Reina Morales, Presente, maestro. gracias. Y Daniel Chi, ok. ¿Saben si sus demás compañeros están teniendo problemas para conectarse o algo? Es que ya algunas veces notando que algunos están faltando mucho. ¿No saben? No nos han dicho nada todavía. Bueno, si de casualidad tienen contacto con ellos, es hablen, contáctenlos porque pues para saber qué está pasando. Porque hay algunos que pues no no están siendo deportados para que no puedan ingresar y eh, no están acudiendo a clases. Y pues si ustedes me pudieran hacer ese favor para saber cómo están, para saber si están bien o qué está pasando, que no los veo conectados. Y recuerden que es importante saber, pues, tener la comunicación ahorita por esta situación. Les comento brevemente una situación. Ayer tuvimos una reunión, reunión de academia reunión con todos los maestros, con la directora, para que estemos pendientes porque para checar lo que son algunas de las actividades que vamos a tener nosotros para lo que es la semana del psicólogo de 19 al 21, ¿sí? No sé si ustedes tienen conocimiento de las actividades, pero eh, conforme yo también vaya viendo más o menos cómo vamos a estar organizándonos, les iré informando pertinentemente para que ustedes vayan checando pues la cartelera de actividades que nosotros tenemos nosotros para la semana del psicólogo. Me estaban planteando de que, por ejemplo, de que podíamos tener alguna de los que quieran participar en alguna de las actividades nos hagan o nos informen. De todas formas, yo voy a estar pendiente. Voy a estar pendiente de todas las personas que vayan a participar para que obviamente podamos entrar como grupo en la mayoría de las actividades y estar checando. Otra cosa, después de la semana del psicólogo, de las actividades que vamos a hacer del 19 al 21, viene la semana cultural. En la semana cultural van a haber una serie de un ciclo de actividades
en las cuales pues nos está pidiendo de favor la directora que nosotros tengamos participación. Cuando digo todos, es ustedes y también nosotros los maestros. Así que es muy probable que algunas actividades sean eh, en línea, y creo que va a haber algunas actividades que van a ser presenciales. Esperemos que podamos nosotros coincidir. Nos está pidiendo la directora que por lo menos en 5 actividades participemos, tanto docentes como lo que son los ustedes como alumnos. Más que nada es para informarles eso, y a lo mejor pues si habrá alguna actividad pues presencial, pues espero tener la oportunidad de conocerlos en persona, porque pues ya saben que por esta situación pues nunca los he visto en vivo y a todo color, y espero pues en algún momento pues tener pues el gozo y la dicha de conocerlos en persona. Así que también por la condición de que se está trabajando para que conforme nos digan las autoridades, tal vez para el próximo semestre es posible que empecemos a estar migrando paulatinamente a lo que es lo que son clases presenciales, y podamos nosotros estar trabajando más de la mano. Pero bueno, esas son algunas de las avisos, ¿sí? Ahora, en cuanto a la materia, vamos a seguir avanzando. Solamente me gustaría, antes de seguir avanzando, si hasta el momento ustedes, en cuanto a la clase, me comenten si tienen ustedes alguna duda de alguna de las partes de los temas que hemos estado viendo, si se les ha quedado claro, si tienen alguna duda. Yo sé que es un poquito tedioso ver aspectos de neuroanatomía y neurofisiología, porque es aprenderse muchas partecitas, ver algunas imágenes, entender muchas palabras técnicas y reconocer lo que son las diferentes áreas de nuestro cerebro con respecto a las funciones encargadas de esas diversas partes de nuestro cerebro. Pero no sé si hasta el momento ha quedado claro o pues estamos avanzando bien. Me interesa mucho saber si estamos avanzando bien, porque esta parte es muy muy importante. De hecho, esta es una de las partes medulares del aspecto neuropsicológico. Yo no puedo hablar de trastornos neurocognitivos, trastornos de la conducta, trastornos de la personalidad, si no hay una identificación somatotópica del área específica en la que se encuentra afectada pues esa función en la área específica del cerebro encargada de tal o cual actividad o función. No sé si tienen ustedes alguna duda hasta este momento de lo que hemos estado viendo. Recuerden que es importante que ustedes me lo comenten, porque así podemos nosotros estar checando cómo estamos avanzando. ¿Alguna duda de lo que estuvimos viendo la clase pasada? Mi parte no, profe. Bueno, recordemos que la clase pasada, muchachos, estuvimos viendo partes de las afectaciones que nosotros estamos identificando dentro de los diferentes campos o las diferentes áreas de lo que es parte de lo que es el lóbulo frontal y prefrontal.
hablamos un poco de las diferencias que tiene en cuanto a las áreas motoras del lenguaje, como el área de Broca, más o menos dónde se encuentran identificadas de acuerdo a su descripción, ¿sí? Más o menos qué es lo que pasa, cuál es la función del área de Broca. También estuvimos viendo las funciones de lo que es la corteza prefrontal y las funciones en el desarrollo de lo que es la personalidad, los sentimientos y la capacidad de focalizar la atención, y cómo una afectación de esto puede ver afectado significativamente, ya sea en la disminución o la afectación para poder reaccionar o responder de forma normal, ya sea por el síndrome apático, en el cual uno parece pseudo depresivo, en el que prácticamente parece uno no responder, o por el otro puede haber una pérdida del autocontrol y prácticamente nosotros podemos estar reaccionando y no teniendo este freno al momento de expresarnos y manifestar nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestras acciones, y puedan estar creando dificultades con las personas. Recordemos que es importante identificar por las características que vemos, ya sea por el síndrome apático o por el síndrome desinhibido, el nivel de afectación que pueda estar teniendo, ¿sí? La pregunta que a veces ustedes no me han hecho, importante, es de esto. Bueno, ¿qué es lo que puede causar, por ejemplo, en algún momento que el síndrome, ya sea que se dé el síndrome desinhibido o el síndrome apático? Estos aspectos que no me preguntaron, ya sea el aspecto pseudodepresivo, está prácticamente regulado por lo que son más que nada por el aspecto de cuando hay una afectación significativa en las vías, lo que son las vías eferentes, ¿sí? Cuando hablamos de las vías eferentes, son en este caso las vías que van de las demás partes de nuestro encéfalo o de las demás partes de nuestras áreas sensitivas a nuestro cerebro. En este caso, de alguna otra forma, en la situación que sucede con el síndrome apático es que en cuanto a la información de la corteza prefrontal no llega, y por lo cual en este caso lo que sucede por lo general en cuanto a estas vías eferentes, o sea, las vías que van hacia esta área de nuestro cerebro, como no está llegando o se encuentra comprometido o hay una lesión en cuanto a estas vías en esta parte de la corteza prefrontal, entonces nuestro cerebro no reacciona y es como que aparentemente nosotros no reaccionamos, ¿sí? Cosa diferente que podemos nosotros identificar en el síndrome desinhibido, donde las vías que bajan, en este caso del área prefrontal, al momento de establecer lo que es el tipo de conducta, la capacidad de comportarnos, la capacidad de poder reaccionar, esta reacción sale tal cual, y de alguna otra forma lo que no tenemos es la capacidad de controlar entre el pensamiento y la reacción, porque están afectados estas vías aferentes o las vías de respuesta hacia el exterior, y eso es lo que vamos a estar identificando en el síndrome desinhibido, ¿sí?
muchas veces es importante preguntar y es importante que ustedes se hagan preguntas y me las hagan. Porque todas estas cuestiones que estamos viendo, estos diferentes síndromes y afectaciones, obviamente no podemos descartar, decimos, pues no voy a preguntar eso porque pues todavía no he salido de la carrera y no me toca. Sí, pero ¿qué pasará el día de mañana que ustedes estén trabajando y despidan hacer un psicodiagnóstico y híjole, y van a decir, ay, si lo hubiera preguntado al maestro David cómo era esto, y ahora dónde lo busco? ¿Será o no será? Y si me preguntan por qué está pasando esto a mi paciente, es importante que ustedes mismos se hagan preguntas y me las hagan para que podamos estar trabajando sobre esto. Porque este tipo de cosas, si bien son atípicas, sí es importante que las tengamos en cuenta porque no podemos descartar que en algún momento que ustedes puedan identificar y sospechar que haya alguna afectación y puedan canalizarlo ya directamente para confirmar sus sospechas con un neurólogo, ¿sí? Recordemos que este tipo de afectaciones no es que la persona quiera ser así, ya que parezca apática o sea totalmente desinhibida, sino que realmente la persona no tiene la capacidad de poder desenvolverse de forma convencional como nosotros lo haríamos, ¿sí? En este caso, lo importante acá es cuando se hace un diagnóstico diferencial entre el antes y del después de la aparición de los signos y síntomas en la persona, determinar cuál fue la situación desencadenante de tal o cual condición en la persona. Hay algunas y no, porque no todas las condiciones se explican desde el aspecto neuropsicológico. Hay algunas cuestiones que pueden ser desde el punto de vista psicoemocional, pero hay que siempre determinar desde un diagnóstico diferencial qué es lo que lo puede estar causando, y eso es importante para ustedes y para en general cualquiera que esté trabajando en el ámbito de realizar un psicodiagnóstico. Bien, eso es en la parte del área prefrontal. Pero también tenemos nosotros la corteza frontopolar, dice, que es la parte de la corteza cerebral prefrontal que ha evolucionado más recientemente y se ha relacionado con la planificación y el control de otras regiones cerebrales. Este corte está realizado en la parte frontal del cerebro y revela otros elementos del cráneo como los ojos, la cavidad nasal, los ojos, senos maxilares y la lengua. ¿Se acuerdan que esta área y esta área de la corteza frontopolar, se acuerdan qué función podemos identificar en la corteza frontopolar? Lo dije creo la clase pasada. ¿Sí? Eso escucho. ¿Qué función podemos identificar en la corteza frontopolar? La función del lenguaje. Sí, es una parte, pero una de las importantes, que es la que más evoluciona y la que más ha evolucionado y es la que tiene mayor control de otras regiones, es en el área de la conducta a través del juicio o la capacidad de juicio para tomar decisiones, ¿sí? No se les olvide esta parte, ¿sí?
normalmente es una de las últimas partes, la corteza frontopolar es la última que termina de desarrollarse, el área que termina de madurar, y es un área muy importante porque por medio de ella nosotros podemos discernir, analizar para tomar decisiones y sobre todo cómo actuar de forma consciente y de forma razonada y de forma lógica, ¿sí? Al momento de tomar decisiones, ya no emocionales, sino ahora sí decimos con la cabeza fría. Por ejemplo, este es el área de nuestro cerebro cuando decimos, es que tomé una decisión con la cabeza fría, no con mis emociones. Este es el área que podemos activar. Bueno, otro de los aspectos importantes podemos encontrar la corteza orbitofrontal, y esta área dice está especialmente especialmente importante de cara a controlar las respuestas que damos socialmente, así como inhibir conductas poco aceptables y el control de la agresividad. ¿Ok? En esta área, ¿qué es lo que vamos nosotros a estar encontrando? En esta área, lo que nosotros vamos a identificar, ¿ok? De la corteza en esta área de la orbitofrontal, que es esta que estamos encontrando, esta es la que nos ayuda al control de la agresividad, y este aspecto de las respuestas socialmente aceptadas, en esta área nosotros podemos determinar, por ejemplo, qué es lo más adecuado sobre cómo deberíamos actuar. Lo interesante de esto es que cuando encontramos una afectación en este tipo, es que encontramos nosotros trastornos a nivel de personalidad y de conducta, en el cual podemos nosotros tener personas que tengan una vez que les llega la emoción y se encuentra afectada esta área, normalmente son más propensas a explotar ante los estímulos, y normalmente esta es un área en la que muchos asesinos y personas catalogadas como psicópatas violentos prácticamente pueden encontrarse hasta cierto punto afectadas estas áreas, ¿sí? Sobre todo, y la pregunta que a veces podamos nosotros hacer, bueno, ¿qué otras condiciones puede hacer que pueda afectarse nuestra corteza orbitofrontal? Bueno, se puede afectar ya sea por alguna lesión cerebral, en el aspecto por algún accidente que haya tenido la persona, en el cual esta área se encuentre comprometida por una afectación anatómica, por alguna enfermedad de tipo viral, de tipo inflamación, en el cual afecte, por ejemplo, hay ciertos tipos de meningitis que pueden afectar esto, algún tipo también de condición de tipo orgánico, por algún tipo de fármaco que haya afectado de forma irreversible o este tipo de área, o por algún aspecto de intoxicación por algunas drogas estimulantes que de alguna otra forma inhiben la actividad de la corteza orbitofrontal, y es la mayoría de las veces en las cuales las personas actúan de acuerdo a sus instintos, ¿sí? ¿Saben cuál es la droga más común que afecta la corteza orbitofrontal? ¿Cuál creen ustedes que es la droga más común que afecta principalmente nuestra corteza orbitofrontal?
¿Cuál creen ustedes que es? Creo que el tabaco. Bueno, el tabaco. ¿Por qué crees que es el tabaco? Por todo lo que contiene un cigarrillo. Pues son sustancias que alteran el sistema nervioso. Ok, muy bien, ok, bien. De alguna otra forma pudiera pensarse que es el tabaco. Bien. Pero hay otras sustancias adictivas que pueden afectar este hecho. Pero una de las otra, ¿cuál creen que es la más común y es por la cual luchamos mucho? Yo digo que el La alcohol. marihuana. Ay, perdón. Efectivamente, el alcohol. El alcohol en cualquiera de sus presentaciones es en este caso, la droga o la sustancia adictiva que más afecta lo que es nuestra corteza orbitofrontal, ¿sí? Ya que en ese aspecto, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto a una persona sobria y a una persona que está bajo la intoxicación del alcohol. Ustedes pueden ver que normalmente cuando está en un estado de intoxicación etílica, normalmente hace cosas que normalmente sobrio jamás se atrevería a hacer, ¿sí? Y eso es lo que podemos identificar de cuál es la principal. Lo grave de la situación del alcohol es que de alguna otra forma crea de alguna otra forma en la persona como una especie de codificación en el cual cada vez que se da una dosis para intoxicación, se crea una preprogramación en la corteza orbitofrontal para inhibir la capacidad del control de la conducta, ¿sí? Y muchas veces podemos encontrar que a veces las personas que muy en el fondo tú ves muy tranquilas, pero luchan mucho con su control de impulsos y con su control de agresividad. Y normalmente a lo mejor tratan siempre de aparentar ser tranquilas, pero por dentro son personas muy violentas y agresivas y que durante mucho tiempo han estado tratando de controlar esa violencia interna por su carácter o por las situaciones que han vivido. Con el alcohol lo que hace prácticamente es inhibir y pueden volverse de una persona aparentemente tranquila a una extremadamente violenta bajo los efectos del alcohol. Lo interesante acá es que, por ejemplo, es que el alcohol tiene un efecto en la corteza orbitofrontal en la mayoría de nosotros los seres humanos como una droga depresora. Pero no significa que nos deprima, sino que deprime la capacidad de acción y funcionamiento normal de esta área específica de nuestro encéfalo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es por eso que normalmente es una de aparentemente en dosis elevadas o en un consumo en años, muchas veces va deteriorando esta área de nuestra corteza o de nuestro cerebro, de nuestro lóbulo prefrontal. Puede ser que dices tú, pues es que yo siempre empecé a consumir poquito a poquito, nunca ¿cómo se llama? Me excedí, nunca llegué al grado de intoxicación. Sin embargo, hay una cuestión interesante. Lo interesante de esto es de que muchas personas puede ser que nunca lleguen y tengan el control de nunca intoxicarse al grado de estar
prácticamente con una afectación del área de Broca al momento del lenguaje. Sin embargo, ustedes notarán algo específico en las personas que durante toda su vida han tomado alcohol. La persona que ha tomado incluso de forma moderada, después de 20 años, de forma ininterrumpida de estar tomando, aún de forma social, su capacidad de conducta y su capacidad de controlar su agresividad y la capacidad de controlar sus emociones se ve tremendamente afectado. ¿Sí? Y no necesita muchas veces ya del alcohol, y eso crea una huella némica en nuestra corteza orbitofrontal para que muchas veces esta condición se vuelva irreversible. ¿Sí? Ok. Por eso muchas veces y esta información muchas veces, por ejemplo, a veces no siempre todo mundo la conoce. Pero sí es importante que ustedes la tomen en cuenta, muchachos. ¿Sí? Con respecto a qué es lo que pasa con algunas sustancias. Si bien algunas sustancias ustedes no llegan a intoxicarse, con el tiempo y el uso ininterrumpido, tarde o temprano la organización de las redes neuronales y de programación neuronal se ve tremendamente afectada después, cuando ustedes hayan pasado después de más de 20 años de estar en un consumo. Y ustedes van a encontrar que hay personas de que se vuelven más irascibles, se vuelven más hipersensibles, tienen mayor dificultad para controlar sus emociones y ya no están bajo el efecto del alcohol. A lo mejor ya lo dejaron, pero después de 20 años ya podemos encontrar este tipo de situaciones. Es por eso que es importante hacer conciencia, porque estos han sido algunos de los nuevos estudios con respecto a la psicología de las adicciones que normalmente han salido de algunas revistas, y las investigaciones que pasa a nivel neuropsicológico y en esta área específica de nuestro cerebro, ligada donde está también el área donde nosotros podemos controlar nuestras conductas, y muchas veces ya no somos la misma persona después de estar consumiendo. Ok. Otra de las áreas que podemos nosotros identificar en nuestra área prefrontal es la corteza dorsolateral, que es la que se encarga principalmente de procesar la información cognitiva, y es una de las principales regiones del prefrontal que se vinculan con las funciones ejecutivas que nos permiten planificar y solucionar problemas, memorizar y formarnos ideas. Lo interesante de la corteza dorsolateral, voy a hacerlo más grande para que ustedes lo puedan ver. Ok, es la corteza dorsolateral, es la que se ve en color rojito. ¿Sí? Lo interesante de esto es que voy a decirles algunas condiciones de esta área de la corteza dorsolateral. Hay diversas situaciones por las cuales se puede afectar. Una de las situaciones por las que se puede ver afectado, ya sea por situaciones, por algún traumatismo craneoencefálico, específicamente en esta área. Otra por alguna enfermedad viral que haya afectado específicamente esta área. Otro es por la condición de el consumo de diferentes sustancias adictivas, o por intoxicación de sustancias incluso controladas de uso médico. Pero otra de las situaciones más comunes por las cuales puede verse comprometida la corteza dorsolateral y
Siéntense y espero que estén asentados. Sabemos de que la corteza dorsolateral está vinculado con funciones ejecutivas como planificar, solucionar problemas, memorizar y formarnos ideas, ¿ok? Una de las formas más comunes en las cuales se puede atrofiar es por el desuso de ejercicios de gimnasia cerebral. ¿Esto qué significa? Si ustedes quieren tener una buena salud de su corteza dorsolateral o corteza neuropsicológica, es recomendable de que ustedes entrenen y ejerciten las diferentes funciones cognitivas de memoria, diferentes funciones de resolución de problemas, resolución de planificación, actividades que fomenten la creatividad. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque si ustedes no ejercitan estas capacidades que ahorita tienen como jóvenes, cuando ustedes no sé, en 20 años, muchachos, van a encontrarse en gran desventaja con las personas que estuvieron ejercitando ininterrumpidamente estas capacidades. Y lo interesante de esto es que cuando nosotros no leemos, no realizamos ejercicios de resolución de problemas o de memoria, con el tiempo va perdiendo lo que es la calidad, estas capacidades en nosotros. Sobre todo porque es muy delicado, porque si ustedes pueden identificar que muchos han dicho de que el cerebro es como un músculo, que si no lo ejercitas se atrofia. Y esta es una de las partes importantes, ¿sí? Porque estas funciones ejecutivas de cómo hacer las cosas, y empezamos a depender más de los teléfonos electrónicos para esto, y dejamos de hacer actividades que ejerciten estas capacidades que les estoy diciendo, dentro de 20 años ustedes van a encontrar que ya no van a poder recordar cosas, se les van a empezar a olvidar, van a tener dificultades para organizar, para planificar. Si se les presenta un problema, van a tener dificultades para poder analizar y sintetizar y solucionar problemas, ¿sí? Y cuando se les pida que ustedes busquen ideas creativas para resolver situaciones o enfrentarlas, se van a encontrar en desventaja con otras personas. Esto es algo de lo más común, porque algunas personas que se acostumbran tanto a redes sociales y dejan de ejercitar sus funciones o de ejercitar estas capacidades que les digo, con el tiempo se empiezan a atrofiar con otras. Ahora sé que les digo, no se dejen atrofiar por el abuso de redes sociales, y de vez en cuando ejerciten su capacidad neuronal y sus capacidades que ahorita tienen, porque eso va a garantizar que en 20 años ustedes sigan siendo neuropsicológicamente funcionales. ¿Sí? Ok. Después de eso también tenemos nosotros otra área que es la corteza ventromedial. ¿Cuál es la corteza ventromedial? ¿Ok? La corteza ventromedial es esta que se ve en color lila, en color moradito. Esta corteza ventromedial, vean cuál es su importancia, muchachos. Es la parte de la corteza prefrontal que está especialmente vinculada a la percepción y expresión de emociones, así como la capacidad de motivación del ser humano, el control
o inhibición de las respuestas dadas al medio y la capacidad creativa. Si ustedes ven de alguna otra forma, ustedes pueden ver que si nosotros tenemos una afectación en este aspecto, obviamente las demás áreas, ya sea de la corteza dorsal y ya sea o de la misma corteza orbitofrontal, se va a encontrar de alguna otra forma comprometida, porque muchas veces depende mucho de la información de cómo poder de expresarnos, de cómo comportarnos, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, cuando hay una lesión en esta área, obviamente va a afectar las demás áreas en cuanto a la retroalimentación de información. Y es por eso que muchas veces, por ejemplo, las personas que se ven afectadas estas áreas, con el tiempo es más común que tengan variaciones en el control y manejo de cierto tipo de emociones y cierto tipo de desenvolvimiento social. Se ha encontrado en algunos estudios en que las personas que tienen afectaciones, ya sea anatómicas o fisiológicas de la corteza ventromedial, son susceptibles a cambios en los cuales podemos encontrar diferentes tipos de síndromes depresivos. Hay personas que pueden llegar a padecer tipos de depresiones, ya sea una depresión mayor, una depresión eh, crónica persistente, mejor conocida como distimia, o pueden llegar a padecer, debido a la afectación de esta área en específico, problemas como lo que son los trastornos de trastorno bipolar de la personalidad. Muchas veces podemos estar identificando este tipo de afectación, sobre todo el famoso la bipolaridad, y esto depende mucho por la afectación que se tiene de esta área, muchachos. ¿Sí? Ok. De estas áreas que les estoy mencionando, ¿tienen ustedes alguna duda, algún comentario antes de que pasemos a la siguiente diapositiva? Escucho sus opiniones o escucho sus dudas. ¿Cómo estamos hasta el momento, muchachos y muchachas? Por mi parte, todo bien. Bien. Y por parte de los demás, ¿cómo están? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí les está quedando claro estas partes? Por mi parte, sí, maestro. Bien. Bueno, esperemos que sí. Bueno. Vamos a ver algunas de las, a recapitular algunas de las funciones, las principales funciones del lóbulo prefrontal para que nos quede muy claro. Sabemos que las funciones ejecutivas, por ejemplo, de la corteza prefrontal, dice sí, para que nos quede claro, es especialmente conocida por ser la región del cerebro que más se vincula a las funciones que se definen como tales, el conjunto de habilidades, aptitudes, fundamentalmente cognitivas, que permiten la adaptación al medio y la resolución de problemas a partir de la integración de diversas informaciones y la previsión y la realización de conductas en base a ellas. Esta es una de las funciones ejecutivas que hemos estado viendo hasta el momento. ¿Sí? Ya casi todas las hemos mencionado. ¿Sí? Otra de las funciones que recordemos que debemos de tener siempre en cuenta de lo que es el área prefrontal es que trabajan con aspectos de la atención, la memoria y la inteligencia. En este sentido, se trabaja mucho con la fijación de la atención, la memoria de trabajo, y también se encuentran mediadas
por la corteza prefrontal, al igual que la capacidad cognitiva y de adaptación al medio. Dice, esto no quiere decir que sea la única área dedicada a estos fines, pero sí tiene muy elevada participación, en el cual nosotros, de forma consciente, nosotros podemos controlar estos aspectos. Sabemos que, por ejemplo, algo muy interesante que podemos identificar en cuanto al área prefrontal es que sabemos que tenemos diversos tipos de inteligencias, según algunos teóricos. Lo interesante de la inteligencia que vamos a estar elaborando es de alguna otra forma lo que es la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia interpersonal y la inteligencia social son muy reguladas por estas áreas, ¿sí? Y en este caso, la participación y la capacidad cognitiva para responder de forma correspondiente y adecuada a la información que tenemos está regulada por estas áreas de nuestro cerebro. En este sentido, es ahí en donde nosotros determinamos lo que llamamos actuar o pensar con la cabeza fría. Es como cuando tú recibes una información, la analizas y en base al análisis de todos los datos y a la interpretación y al razonamiento de los procesos de la información que tienes, esta área te ayuda a que puedas tomar la decisión más lógica, más adecuada y, valga la redundancia, más inteligente que puedas tú tener de acuerdo a tu nivel de salud neuropsicológico en el que te encuentres. Y esto es algo importante. Para que yo pueda establecer esta función de la atención, la memoria e inteligencia, tengo que estar consciente de qué tan buena es mi salud neuropsicológica, ya sea anatómica, ya sea emocional, ya sea fisiológica, de esta área, para que yo pueda funcionar como yo quiero. Hay personas que desean a veces tomar las mejores decisiones, pero si no tienen una buena salud de este tipo, por más que lo intenten, se frustrarán y no lo podrán hacer. Pero es importante identificar esto para poder apoyar y hacer un trabajo de reconexión y trabajo de reestimulación cognitiva, de restauración de estas diversas áreas para que la persona, si en algún momento por alguna situación, ya sea por la recuperación de algún trauma físico, por alguna recuperación de alguna enfermedad o por la recuperación de un proceso de deshabituación de consumo de sustancias adictivas, poder recobrar hasta por lo menos lo más posible, a lo más cercano al 80 o 90% de la capacidad normal que otras personas en una salud normal tendrían. ¿Esto qué significa? Sabemos que muchas personas después de cualquiera de estas situaciones no recobrarán por completo su salud neuropsicológica, pero lo que se debe de tratar a través de la neuroestimulación es que puedan ser lo más funcionales y adaptables posibles a los medios y las circunstancias en las cuales estén viviendo. No como antes de las condiciones, sino como actualmente les toca enfrentar su vida. Y a veces hay que hacer consciente a los pacientes de que no se garantiza que puedan haber una completa rehabilitación, pero sí podemos asegurar que con un trabajo arduo puede haber una de acuerdo rehabilitación para que la persona pueda ser lo más independiente y autónoma posible, ya sea por cualquiera de las situaciones que habíamos mencionado. ¿Sí?
Otra de las condiciones importantes que debemos de recordar de la área prefrontal es cómo es importante para evaluar nuestra conducta social, ya que otra de las funciones del área prefrontal dice es el control de la conducta social en base a nuestras interacciones y el aprendizaje extraído tanto de ellas como del resto de la información que captamos. Dice, somos capaces de regular nuestras expresiones y comportamientos, sentir empatía, restringir la conducta en base a posibles consecuencias y considerar otros puntos de vista ajenos al propio. En este aspecto, la conducta social establece que nosotros podamos ser hasta cierto punto adaptativos. Nuestra conducta esperada en cuanto a expectativas, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito social, social afectivo, como son los amigos, en el ámbito de la educación, qué es lo que se espera nosotros que nos comportemos en el ámbito educativo, y cuáles son las expectativas con respecto al núcleo familiar de cómo comportarnos. Sabemos que muchas veces podemos tener diversas facetas en cualquiera de estos ámbitos, pero esencialmente lo único que cambia es la faceta y la intensidad, pero en sí somos la misma persona. El proceso de adaptarse a los diferentes medios sociales es lo que nos lleva a determinar que nuestra área prefrontal está funcionando de forma adecuada, y es el mayor de los mecanismos a través de la conducta social para determinar qué tan buena es esta salud neuropsicológica de esta área en las personas, cómo se comporte y si está debidamente adaptado a cualquiera de estos ámbitos. Podemos saber si la persona por lo menos tiene más o menos buena o mala salud debido a su conducta social. ¿Ok? Otro de los aspectos interesantes que vamos a estar encontrando y que determina la importancia del área prefrontal es en el trabajo de la motivación, sobre todo en la vinculación de las emociones, la cognición, de manera que establezcamos un plan para llevar a cabo determinadas acciones, y es también debido al buen funcionamiento de la corteza prefrontal. En este sentido, si nosotros tenemos un buen funcionamiento, podemos nosotros trabajar adecuadamente con mecanismos de motivación para poder incluso poder captar los estímulos que son motivadores, o incluso nosotros mismos generar esos estímulos para que nos automotivemos, ¿sí? Así somos capaces de dirigir nuestra conducta a una consecuencia de una meta que nos seduce. Y acá es en donde viene una situación. Las personas que tienen una afectación de tipo orgánica o de tipo hormonal que esté afectando el desarrollo de la motivación en estos sujetos, por eso muchas veces requieren el apoyo de otras personas o el apoyo de otras sustancias que le ayuden a regular a nivel psicoorgánico estas funciones, y que la persona pueda salir de ciertas circunstancias que solos no podrían. Muchas veces en los aspectos de la motivación, cuando una persona se encuentra deprimida, no puede una persona en un estado de depresión o un estado depresivo mayor, necesita del apoyo de otras personas y del apoyo médico psiquiátrico para poder solventar aspectos sencillos de cómo incluso realizar sus actividades cotidianas, porque se encuentra comprometida hasta cierto punto esta área de nuestro cerebro. Lo mismo obviamente
pasa con el aspecto de emocionalidad, en el que si bien el sistema límbico es el que mayor vinculación tiene en el terreno de las emociones, la región prefrontal del cerebro tiene una gran importancia tanto a la hora de percibir así como de expresar emociones, traduciéndolas en reacciones fisiológicas o permitiendo su control consciente. Y lo interesante de esto es la manifestación de los signos de que haya una adecuada emocionalidad en cuanto a la correspondencia de la respuesta. Los signos que vamos a ver si hay una adecuada emocionalidad es como cuando se presenta un estímulo que convencional se espera que produzca una emoción y en el sujeto se da la emoción, sabemos que hay un adecuado funcionamiento a nivel emocional. Pero si hay alguna alteración entre el estímulo y la respuesta y se da una respuesta atípica, podemos sospechar que hay alguna afectación en esta área de nuestro cerebro y por lo cual podemos encontrar un proceso desadaptativo a nivel emocional de las personas y por lo cual podemos estar sospechando de que necesita un proceso de intervención y trabajo terapéutico para poder reactivarse lo que es el proceso de normalidad convencional en el sujeto. Hasta el momento, ¿alguna duda sobre estos aspectos o cualquiera de los aspectos del lóbulo frontal y el área prefrontal? ¿Hasta el momento tienen alguna duda, muchachos o muchachas? No, profe. No, maestro. Ok, bueno, en este caso, lo que, pues hasta aquí terminaríamos parte de lo que es el lóbulo frontal. Vamos a ver ahora lo que es otro, el último de los que nos faltan ver, de los que son nuestro lóbulo temporal. El lóbulo temporal, que es la última de las áreas que nosotros nos toca trabajar, dice que es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro que alberga la corteza primaria de la audición del cerebro. Dice, maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Se dice que desempeña un papel importante en tareas visuales complejas como el reconocimiento de caras. Lo interesante acá es que muchas veces el aspecto de el lóbulo temporal, naturalmente la mayoría de las personas piensan que solo funciona para las funciones de recepción e interpretación de lo que es la energía electromagnética, mejor conocido como sonido o vibraciones electromagnéticas. ¿Sí? Lo interesante de esto es que muchas veces muy pocas personas saben que también tiene una importancia crucial en el reconocimiento de caras. ¿Y esto cómo se da? Se da en el sentido de el área de asociación que está muy relacionado con el aspecto de lo que es el lóbulo occipital, en el cual es una de las zonas en las cuales se encuentra por debajo del lóbulo parietal y por delante del lóbulo occipital y conlleva ciertas aferencias en este caso para aspectos de recuerdos de memoria de cierto tipo de rostros o patrones de reconocimiento facial. Lo interesante de esto es que
Cuando ustedes escuchan lo que es lóbulo temporal, van a ustedes identificar aspectos muy peculiares porque normalmente esta es una de las áreas importantes porque es una de las áreas que regula aspectos de cómo es que recordamos las cosas y qué aspectos son desencadenantes para que nosotros podamos hacer las funciones némicas o las funciones de memoria en nosotros. Por eso muchas veces no se le bautizó como lóbulo auditivo, sino lóbulo temporal, porque normalmente es el encargado de almacenamiento de cierto tipo de información. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algunas de las características que podemos reconocer en, en lo que conforma la parte del lóbulo temporal. Una de las partes importantes a nivel interno es el hipocampo. El hipocampo dice está localizado en la parte medial del lóbulo temporal del cerebro. Dice, en esta vista lateral del cerebro, el lóbulo frontal está a la izquierda y el lóbulo occipital a la derecha, y los lóbulos temporal y parietal dice han sido retirados en gran medida para revelar el hipocampo subyacente. Es esas cositas que ustedes ven. Entonces voy a poner un poquito más. De alguna otra forma casi está prácticamente en medio. Los hipocampos, ya sea que está más que nada casi encontramos en la parte en ambos hemisferios. ¿Sí? ¿Sí? Lo interesante de esto es que aquí es en donde se encuentran localizados. Pero ¿qué pasa con la situación del hipocampo? Sabemos que muchas veces... Maestro, ¿Sí? ¿Escucho? cambió las diapositivas. ¿Cómo? Está presentando otras diapositivas, no es la Ah, misma. sí, sí. ¿No las están viendo? Bueno, es que a mí me aparecen las diapositivas anterior Ah, ok. del Perdón, prefrontal. sí, se me olvidó. Tengo que dejar de compartir la otra. Voy a volver a subirlo todo para que ustedes lo vuelvan a ver. Gracias por avisarme. Sí, de nada. Ok. Bien. ¿Ahora sí lo ven todos? ¿Sí lo ven Sí, todos? Perfecto. Bueno, eso que ustedes están viendo es el hipocampo, lo que aparentemente está en color rojo. Esos puntitos que ustedes ven aparentemente en color rojo. Y ustedes, bueno, y nos preguntamos, esta área del hipocampo se dice que está relacionado con la corteza cerebral, dice, que se ubica en el interior del lóbulo temporal. Eh, la mayoría de las veces la situación de lo que es la función de esta área es que normalmente ¿se acuerdan que estuvimos hablando del sistema límbico? Que normalmente está muchas veces está muy relacionado con aspectos del control emocional, el control de nuestras emociones y nuestra afectividad. Bueno, de aquí viene la situación que era importante aclarar y terminar en el aspecto neuropsicológico. Sabemos de que al ser parte importante de lo que es el
sistema límbico desempeña el papel para el aprendizaje de cómo podemos regular la codificación de los recuerdos, cómo se consolidan aspectos de memoria y cómo nosotros nos podemos ubicar espacialmente. Esta es la importancia del aspecto de lo que llamaríamos el hipocampo, ¿sí? Sin el hipocampo nosotros muchas veces pudiéramos tener, por ejemplo, el aspecto de poder y dificultades a través de un estímulo, poder recordar cosas, y tendríamos que ver el espectro completo para poder recordarlas. El hipocampo lo que nos ayuda es que por medio de un estímulo, por ejemplo, podemos decir, bueno, yo te muestro, por ejemplo, no lo sé, un lápiz, y a lo mejor para cada uno de ustedes que esté viendo el lápiz, por ejemplo, o este tipo de lápiz, por ejemplo, automáticamente el hipocampo se activa y yo les pregunto, bueno, ¿esto a qué les recuerda? A lo mejor les recuerda la primera vez que vieron un lápiz, o tal vez les recuerde que tienen que comprar un lápiz, o tal vez les recuerda, por ejemplo, para qué sirve un lápiz, o también les recuerda cuáles son las partes que conforman un lápiz. Lo interesante de todo esto es que yo les puedo decir ahora la palabra lápiz y ya no se los muestro, y automáticamente ustedes simplemente con esta vibración electromagnética conocida como sonido viaja hacia su oído, viaja por el conducto auditivo, llega a su oído medio, viaja después al oído interno. Estas vibraciones a través de su tímpano viajan después a través de una codificación, a través de como especies de vías neuronales, a través de una codificación especial de una cierta corriente eléctrica que viaja hacia el hipocampo. Y el hipocampo, esta codificación de esta carga bioeléctrica es la que interpreta como sonido, y esta área después es interpretada después y se conecta después cuando les digo la palabra lápiz, y automáticamente recobra de lo que es la corteza visual primaria la información almacenada de los tipos de lápices que ustedes han visto, y ¡pum!, de forma automática tienen en mente la imagen de un lápiz. Y esto se da en nanonésimas de segundo cuando dije la palabra lápiz, ¿sí? Y esto se da tan rápido que ustedes ni se dan cuenta. Lo interesante, y esta es una de las funciones importantes del hipocampo, de que está pendiente de un estímulo para poder activar y poder recabar aspectos de la memoria y poderlos traerlos a la conciencia. ¿Sí? Ok. Eso es en la parte de lo que es el hipocampo. Ahora, otra de las partes que tenemos nosotros es la famosa amígdala cerebral. ¿Sí? La amígdala cerebral es pues el principal núcleo de control de emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo las respuestas de satisfacción o miedo. Sus conexiones no solo producen una reacción emocional, sino que debido a su vinculación
con el lóbulo frontal también permite la inhibición de conductas. Muchas veces, por ejemplo, muchos asesinos seriales muchas veces tienen afectación a nivel interno de la amígdala cerebral, y es por lo cual muchas veces el aspecto de la censura, el aspecto del tabú, de lo bueno y lo malo, puede verse afectado, y es por eso que, por ejemplo, tenemos asesinos que pueden tener ciertas filias al momento de generar lo que son sus centros de placer. Muchas veces hay algunos asesinos que tienen afectado su amígdala cerebral, y lo que convencionalmente para nosotros pueda ser placentero, para ellos a lo mejor no genere ningún tipo de satisfacción, y al encontrarse aspectos de la censura que para ellos sí les resulta satisfactorio al momento de practicar, al momento de alguna filia o alguna fijación de algún asesino serial o psicópata, o por algún tipo de psicopatía, eso les causa placer. Por eso muchas veces, por ejemplo, ustedes si en algún momento se llegan a interesar por lo que es la psicología forense o la psicología criminal, encontrarán de que la afectación de la amígdala cerebral puede cambiar la significación de ciertos estímulos para el sujeto, lo que para algunos pueda representar algo satisfactorio, para otros puede ser repulsivo. Y depende mucho de los sujetos. Normalmente la amígdala cerebral es la que codifica a nivel emocional lo que para nosotros puede representar o cuál estímulo. Por ejemplo, todos nosotros podemos tener ciertos tipos de fetiches que puedan a nivel sexual pues funcionar como detonadores de las áreas de placer o la interpretación del placer en nosotros. Sin embargo, lo interesante acá es que en cuanto a que la mayoría de nosotros somos diferentes, tenemos que tomar en cuenta de que la amígdala cerebral es la que le da una especie de significación. Muchas veces, por ejemplo, hay cosas en las que dices, no, es que yo no me atrevo a hacer esto, me da miedo. Y dices, pero ¿por qué te da miedo? Ven, ¿cuántos de ustedes tienen algún tipo de fobia? Es particular. ¿Algunos de ustedes tienen algún tipo de fobia? ¿Sí o no? Sí, Bueno, ¿qué tipo de fobia tienes? la vermifobia, que es miedo o temor a los gusanos. Más fuerte, no te escuché. La vermifobia, que es miedo y asco a los gusanos. Ok, muy bien, perfecto. Bien. Lo interesante de acá, ¿alguna persona de aquí que no le dé miedo a los gusanos? ¿Me puede decir alguien que no le dé miedo a los gusanos? ¿O a todos les da miedo a los gusanos? ¿Hay alguien que pues no le genere nada? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que no le provoque nada ver un gusano? Pues solo verlo, no. Mm. Entonces, la situación, lo que nos está diciendo esta compañera puede ser incluso el solo verlo puede ya estar generando esta reacción. Lo interesante es que la significación de el miedo
en este caso está activado directamente por la amígdala cerebral, y en este aspecto de interesante del aspecto de la amígdala cerebral, ¿ok? Lo que nosotros vamos a estar observando, lo que vamos a estar nosotros observando en este caso en este aspecto, es que a lo mejor las personas que tienen un tipo de fobia ya tienen estimulado esta área para que ante dicho estímulo visual automáticamente la reacción de aversión, miedo o terror se active, y no lo pueden controlar las personas. Y nos dicen, hay personas que le dan miedo a los payasos, los alacranes, las arañas. Hay gente que tiene algún tipo de fobia social, el estar hablando en público, y prácticamente tienen una verdadera fobia social porque se ponen frío, sudan frío, su corazón empieza a palpitar, y ellos dicen, bueno, pues no hay nada peligroso en eso. Lo interesante acá es que la amígdala cerebral no regula lo que es racional, sino que regula el aspecto lo que para el sujeto puede significar un tipo de amenaza o un tipo de atracción. Y eso es lo interesante de la amígdala cerebral, por sus conexiones, en el cual las emociones no responden, en este caso por la amígdala cerebral, no responden a razones, responden simplemente a impulsos que generan o satisfacción, o aversión, o miedo, o animadversión. Eso es lo interesante que vamos nosotros a estar identificando nosotros en lo que conlleva el estudio de lo que es la amígdala cerebral. Ok, bien, voy a hacer un poco más chico para que lo puedan ver. Otra de las áreas que podamos encontrar en el área temporal es la región parahipocampal. ¿Qué es la región parahipocampal? Comprende varias regiones corticales agrupadas en función de la organización laminar y conectividad en su porción. Incluye la corteza intraorbital, la corteza periorbital, y su porción posterior está compuesta por la corteza parahipocampal y todo esto. La superficie, lo interesante de esta región es que de alguna otra forma en esta región del parahipocampo va a estar regulando algunas otras funciones en cuanto al lóbulo temporal. Lo interesante de la región parahipocampal es que normalmente está regulando nosotros, por ejemplo, cómo ciertos recuerdos van a estar generando en nosotros aspectos de determinados tipos de emociones. Lo interesante de la región parahipocampal siempre va a estar como conllevando cómo es que esta parte va a estar regulando la intensidad, más que nada, de cómo cierto tipo de emociones nosotros las podemos percibir o cómo nosotros las podemos interpretar en este sentido. Y es lo que nosotros vamos a estar identificando en cuanto a nuestro desarrollo de cómo
No todos, por ejemplo, de alguna otra forma, pueden interpretar la emoción de sentirse enamorados o sentir odio, ¿sí? Lo interesante de esto es que, por ejemplo, tú le preguntas a una persona, bueno, qué se siente, por ejemplo, sentirse enojado? La expresión de el síntoma de lo que es para la persona, de cómo lo experimenta, está determinado para la persona. Por ejemplo, por eso es que muchas veces podemos, para diferentes tipos de personas, podemos nosotros ser, por ejemplo, ofendidos o nos digan un insulto. No todos responden de la misma forma y esto está determinado por la intensidad de la percepción o interpretación emocional que puede experimentar el sujeto por esta área en nosotros. ¿Sí me explico a qué me refiero? Para algunos, tal vez algunos puedan sentirse ofendidos por algún tipo de ofensa. Hay algunos que apenas dicen alguna palabra que les parece ofensiva y ya automáticamente se alteran porque lo sienten demasiado intenso. Y hay personas que parece que digas lo que le digas no les afecta, es por la experiencia y es por la significación que pueda tener para la persona, y esto está determinado por esta área, por la región parahipocampal. ¿Sí? Ok, bien. Son las 10:32 de la mañana. Este, eh, relativamente vamos nosotros a parar un momento porque pues ahorita ustedes tienen otra clase y no quiero perjudicarles en su siguiente clase y para que no tengamos problemas, ¿sí? La siguiente clase vamos a volver a recordar algunos de estos aspectos que hemos estado viendo para terminar por completo de ver lo que es la región del óvulo temporal y les quede a ustedes mucho más claro. La siguiente clase voy a necesitar, esto significa para el miércoles, necesito una persona que me quiere, dos personas que me quieran apoyar para trabajar lo que un tema a nivel de exposición. No sé quiénes quieran apuntarse. Que recuerden de que esto va a ayudar mucho para el aspecto de sus calificación de este segundo parcial. Profe, el lunes no hay clases. ¿Eh? El lunes no hay clases. El lunes. Pues es que no tengo, pues según sí sé que hay clases. Ah, es que como usted dijo, la presentación para el miércoles. Pues sí, porque no he terminado de hablar del óvulo temporal. Ah, ok, ok. Es por eso. Bueno, no sé si alguien quiere animarse para que yo lo vaya considerando. El tema es lo que es la neuropsicología del lenguaje, pero necesito ahí dos personas. Es del capítulo 7 del libro de texto que nosotros tenemos. ¿Alguien se anima? Si ya pasaron todos, bueno, puede ser otra segunda vuelta y esto puede estar desapoyando para, obviamente, para trabajar sobre esto. Y por eso estoy dando tiempo para que puedan presentar bien el tema, para que puedan organizarse muy bien en este tema.
Sí, maestro, Mirna y yo. Mirna y... Jadai Wicap. ¿Y quién? Jadai Wicap, profe. Wicap. Ok. Wicap. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, el próximo lunes estaremos terminando este tema. Eh, ya estaremos observando algunos aspectos ya del laburo temporal, y ya para el miércoles ya estaríamos abriendo lo que es la neuropsicología del lenguaje con nuestras compañeras Mirna y Sarai. ¿Ok? Bueno, pues por mi parte sería todo. Nos estaremos viendo la próxima clase. Estén pendientes por favor de la plataforma. Ahí les voy a dejar una tarea por el término de que quisiera que me hicieran un mapa mental. Bueno, serán dos mapas mentales de lo que es el lóbulo frontal y el área prefrontal. Se los voy a dejar la tarea para que ustedes puedan desarrollar su tarea y la puedan subir a la plataforma para el cierre oficial de que ya terminamos este tema. Es del área frontal y prefrontal. Así es. Sí. En efecto.